Correcto. Mira, Ginney dice, en torno a estos temas, eso es lo interesante, que todos le dan una explicación u otra según su punto de vista, pero nadie maneja las pruebas suficientes como para ponerle punto final a tanta especulación. Dice, aparte hoy en día todavía se espera la llegada de un dios del cielo en nuestra cultura, o sea, un extraterrestre. Yo te diría, Ginney, que el trabajo científico no se termina nunca, porque siempre se tiene que autocuestionar para poder desarrollarse, Sí. y que sobre eso, o sea, entre si como reflexión, como línea de pensamiento, a mí me parece mucho más acotado pensar que los seres humanos, el ser humano siempre ha tenido la capacidad de hacer cosas y proezas formidables, y que no necesitamos la intervención de ningún extraterrestre, y que por lo tanto las especulaciones extraterrestres yo creo que son eso, o sea, ellos son los que especulan. Lo que está haciendo Juan es darnos los antecedentes científicos, las pruebas palmarias de que eso existe, porque Claro, sin hasta duda. ahora Sin alguna duda. prueba mínima de que hayan Y sido por último, por extraterrestres no hay. ejemplo, en el caso de Exopolitik, porque él dice, claro, si en la pirámide de Keops no se encontró, digamos, pero eso no es ninguna evidencia, digamos, de nada. Simplemente las Ponen, investigaciones continúan y puede que algo que hoy día esté explicado de una forma después pueda ser explicado de o otra. sea, ponen, Pero ponen de ningún modo hay una prueba fehaciente de intervención extraterrestre es en la decir, construcción de nada. ponen en duda las teorías que se manejan hasta ahora, las hipótesis Claro. que se manejan hasta ahora, Ahora, pero por no, ejemplo, no valida lo es otro. más plausible, por ejemplo, que existiera tal vez una intervención en los tiempos bíblicos, porque allí no se habla de construcción. Allí se habla de lo que vio un cierto personaje que lo dejó registrado. Ujú. Y eso es diferente, porque él ha sido un testigo visual de algo que vio en el cielo y que es diferente a lo que estamos viendo, porque acá nosotros estamos atribuyendo, ¿cierto?, una condición alienígena a la construcción de grandes megalitos, por ejemplo, Ya. y la verdad es que no hay ninguna evidencia. Ahora, Sin embargo, lo otro es una transmisión de algo, de un testimonio que ve presencialmente un individuo, y eso lo vamos a analizar la semana que viene. sí, porque lo voy a dejar aquí entre comillas para la próxima semana que vamos a hablar del tema, es la construcción del Arca de Noé. Porque ahí hay un testimonio escrito de un ser extraterrestre, perdón, Dios, de un Dios que da instrucciones claras, o sea, 5 codos para allá, 4 codos para la izquierda, hagan la curva, no sé, da instrucciones precisas este Dios del cielo, para que un hombre construya el arca. Bueno, O sea, ahí ya tendríamos una prueba de una intervención divina que da instrucciones. pero vamos a ver de dónde viene esa intervención. Ya, eso queda para la próxima semana, así que preparémonos Sí, sobre el vamos. tema bíblico, porque la verdad es que Sí, yo creo que ese es uno de los la próxima pocos semana donde. va a ser basado, digamos, en el tema bíblico, y yo creo que ahí sí hay cosas muy raras que están escritas. De hecho hay testimonio, digamos, y no es la invención o la alucinación que sufre una persona, como en el caso de Eric von Däniken, que es el que comenzó con estos temas y a escribir, digamos, y a dar a conocer más popularmente esto, en donde el tipo simplemente deja su imaginación volar y comienza a inventar una serie de cosas, y ya lo vamos a ver con el ladrillado de aquí de nuestro. Por eso estamos muy frenados con estos temas. Yo quiero llegar ahí porque es un tema que está en Chile y que lo podemos, y en donde se hizo una investigación en terreno. Vamos Bueno, al tiro al ladrillado porque. quería yo pasar por otro tema antes de eso, ¿Sí? que es los orificios de bala que Verdad, sí, que hasta lo anunciamos. se han producido en la prehistoria, y por lo tanto, como no tenemos las armas de fuego, se inventaron mucho después. Se supone que esas armas de fuego las habrían llevado también los extraterrestres pasados y habrían provocado estos orificios de bala tanto en cráneos, por ejemplo, como ha sido usado por un bisonte o un uro, y que simplemente estos proyectiles habrían estado en ese tiempo. Sin embargo, ahí también se cae en la mala interpretación o en la equivocación de que tal vez esos orificios no pudieran haber sido hechos por elementos naturales. A ver, ¿cómo es esta historia del uro? Bueno, ¿Quién lo encuentra? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la primera mención que se hace es del año 68 de Erich von Däniken, en el libro El mensaje de los dioses, en donde él dice que en el Museo de Moscú él ve
y le toma la fotografía, digamos, un cráneo de un bisonte o un uro, Ya. y él le ve una perforación en la frente, entonces él toma esta foto y dice, bueno, este es tan perfecto el agujero que tiene en la frente que lo más probable es que haya sido hecho por un proyectil de bala. Ya. Bueno, lo da a conocer en su libro, y el hallazgo de este uro se remontaría a unos 70.000 años eh, antes de la era cristiana. Digamos. Ahora, él lo ve y deduce eso. Claro, él lo ve y lo interpreta. Ya. No es que un, no sé, un antropólogo, un arqueólogo haya encontrado, lo haya visto y haya dicho, oye, a este le pegaron un balazo. No, los arqueólogos tienen la película sumamente clara con respecto a esto. No es que No, no es un tema científico, no es que un científico haya encontrado esto y haya dicho, oye, ¿qué pasó aquí? no, esto lo dijo Eric von Däniken. Ah, Y la ya. explicación es bastante sencilla. Primero, el proyectil que le hizo este agujero al bisonte tiene que haber sido un proyectil lanzado a muy alta velocidad. Como un arco, por ejemplo. Ujú. Como un arco de flecha. ¿Ya? Ahora, el problema es que si este uro hubiera sido roto por un proyectil, el proyectil debería haberse encontrado en el interior del cuerpo del animal, cosa que no se ha encontrado, digamos. O podría haber tenido el proyectil el agujero de salida, por así decirlo. Ya. Porque generalmente lo que ocurre con estos cráneos es que no están destruidos, sino que simplemente tienen el orificio y nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vamos a ir a un caso humano también que hay de un cráneo en donde se cometió una equivocación garrafal. Pero primero veamos qué arma podría haber provocado este orificio. ¿Ya? Dentro de las armas que desarrollaron los primitivos hay una que se llama atlán. ¿De qué año estamos hablando acá? El atlán o la estólica. Estamos hablando, digamos, de la prehistoria. Ah, ¿ya? ya. En la prehistoria. Entonces, de hecho, el atlán se usó hasta hace 10.000 años atrás, incluso en territorio chileno. ¿Ya? ¿Y el atlán en qué consiste? Consiste en un elemento o un palo con una canal, con un talón, un taloncito, Ya. que sujeta un proyectil parecido a una flecha Ujú. y que simplemente se tira hacia atrás y es un arma arrojadiza. Correcto. Sí, Bueno, sí, sí. el atlán o Eh. estólica puede duplicar la velocidad de lanzamiento de un arco. O sea, es muy eficaz. Sí, sí. De hecho, se empezó a usar el atlán precisamente porque los indígenas que tenían que cazar estos animales no podían andar con 20 lanzas, le lanzaban una lanza al animal y se quedaban sin armas. Correcto. Entonces el atlán tiene la diferencia de que es un proyectil formado de dos partes. Una parte que es la punta, Ujú. donde tiene un cuello que se llama el cuello de estólica y tiene la punta del proyectil amarrado. Ese cuello de estólica es hueco y por ahí se introduce la madera y la madera es la que va a dar al talón. Correcto. El arma se arroja fuertemente y se incrusta en el animal y simplemente el palo que va en el orificio, por efecto de retroacción, simplemente salta hacia atrás. Entonces puede ser reutilizado muchas veces. Oye, genial el sistema, ¿eh? Genial el sistema. Y de hecho es muy eficaz. Y ese elemento, lanzado de frente contra un animal, podría perfectamente, digamos que las puntas de las estólicas no son como puntas de lanza, sino que son de una forma más bien redonda o cilíndrica, puede provocar perfectamente este tipo de agujeros. Y nadie ha dicho que eso lo hicieron los extraterrestres. Y nadie ha dicho que los extraterrestres. Ahora, si Estamos nosotros hablando vamos, por de una ejemplo, civilización, pero antiquísima, que tuvo la capacidad de hacer este sistema, Claro. que a mí no se me ocurriría. Bueno, nosotros subestimamos muchas veces la capacidad humana. El cráneo de Broke Hill Ujú. es un cráneo humano que es de un hombre muy antiguo también, es un hombre de Rhodesia, se supone que es un neandertal, que presenta un agujero en un lado lateral, que podría haber sido provocado por una flecha o por un dardo, perfectamente. Ahora, ¿cuál es lo que han encontrado
o qué es lo que se dijo de este cráneo. Ujú. Se dijo simplemente que el cráneo tenía una entrada del proyectil y una salida. Ya. Pero la salida del proyectil, el agujero que buscaron como salida del proyectil, es el foramen magnum, que es el agujero por donde se inserta la columna vertebral en el cráneo humano. Ah, o sea, es un orificio Entonces natural. es un orificio natural y no de salida de un proyectil. Ya. Ahora, si nosotros pudiéramos pensar remotamente que alguien tuviera un fusil en ese tiempo, disparara contra un ser humano, obviamente que ese proyectil va a entrar en el cráneo y por la materia blanda que nosotros tenemos, ese material giraría y saldría por el otro lado del cráneo y lo destaparía. Bueno, eso depende de la distancia y el calibre de la pistola. Claro, Eso. pero generalmente ocurre eso. Correcto. Si no ocurriera eso, si no tiene salida, porque este cráneo no tiene otra salida, el proyectil debería haberse encontrado adentro del cráneo y no Correcto. está. Entonces, creo que buscar o rebuscar este tipo Ahora, de cosas como prueba, digamos, de una intervención... ¿Quién fue el de esta teoría del cráneo de Broken Hill? Bueno, esto también aparece en los libros von Däniken y en casi Ya. todos los libros, digamos, de todos estos personajes que... Bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo dos, El regreso a la estrella y Los platillos volantes y los dioses, que son dos, pero en realidad hay una multitud de libros Ujú. que toman todos estos ejemplos. De hecho, yo encontré un ejemplo, busqué una figura precolombina y donde aparece un casco que es igual al casco del Boba Fett de la Guerra de las Galaxias. Ah, ya. Uno igual, es igual. Ajá. Pero uno está en un contexto de una cerámica, de un casco, digamos, que se usaba en ese momento. Pero si uno toma las fotografías y las compara, uno vería que son casi iguales. Solamente que al casco precolombino le falta la antena. Claro. Pero así como esa relación que yo encontré, yo lo pongo en internet y le pongo ahí, mira, aquí tenemos la prueba de que en ese tiempo sí... Boba Fett existió y que vino a la Tierra. Claro, ahí ya se empieza a correr la especulación con respecto a todo esto. Claro, pero una cuestión obviamente de diseño, ¿verdad? Los mismos diseños que tienen que haberse realizado hace, no sé, 10.000 años, un artista o un dibujante primitivo, van a ser muy parecidos a los que uno sea capaz de hacer ahora, e incluso un artista, los diseños son básicamente los mismos. Sí, claro. O sea, en algún momento vamos a encontrar un casco, no sé, romano o griego que tenga ciertas características de un casco, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial o un casco de astronauta, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho muchas veces ni siquiera son cascos, sino que son tocados ceremoniales que se ponen sobre la cabeza. Porque es muy típico decir que hay representaciones extraterrestres porque se ve un dibujo o el diseño o una estatuilla de un personaje con un casco en la cabeza. Claro. Entonces, evidentemente las relaciones son extraterrestres. Mira, refiriéndonos a eso, hay una serie de cráneos que han sido encontrados y han sido usados, y de hecho yo lo he visto en internet, que son usados como prueba de que sería una raza extraterrestre, unos cráneos alargados o dolicocéfalos que se encuentran muy típicas en el Museo de Lepage en el norte y en todas estas partes. Bueno, el alargamiento del cráneo, los cráneos dolicocéfalos simplemente obedecen a que ciertas entidades, digamos, que mandaban una cierta zona. ¿En qué cultura ocurre eso? Bueno, en las culturas precolombinas, y que simplemente estos cráneos eran deformados cuando los niños estaban muy pequeños o cuando estaban con su cráneo, digamos, no consolidado. Entonces le envolvían una serie de paños en los cráneos y estos cráneos se iban creciendo alargados. ¿Ya? Entonces, claro, que nosotros tenemos un cráneo que es diferente al nuestro porque es un cráneo alargado. Pero a la fuerza. A la fuerza, no significa que sea de una supuesta entidad, entre comillas, O sea, extraterrestre. ese cráneo no es de un extraterrestre, es de un ser Absolutamente humano que no. forzado a tener... Y de hecho, por ejemplo, en muchas culturas precolombinas se usaba la madera, usaban maderas planas que le colocaban aquí en la frente. Entonces al bebé le colocaban estas maderas planas, le envolvían su cráneo. Entonces, claro, el cráneo quedaba alargado, pero además quedaba medio aplanado en la parte de la frente. Ya, ¿cuál es la utilidad de eso? O sea, ¿por qué? No, simplemente, digamos,
son costumbres que ellos tenían en ese tiempo. Es una cuestión estética, como estas africanas que se ponen, claro, exactamente, que se largan el cuello. El concepto de belleza nuestro, occidental, digamos, está muy lejos del concepto de belleza que podrían haber tenido cualquier de estos tipos de estos pueblos. De todas maneras, yo encuentro medio tirado las mechas, o sea, para cualquier sociedad, encontrar que alguien con la cabeza con forma de pino pueda ser hermoso, pero ahí me asalta la duda extraterrestre. ¿No vieron ellos extraterrestres con la cabeza en punta que llegaron y dijeron, oh, qué bonitos son, qué buenos son, imitémoslo? Y lo hicieron como una imitación, como un homenaje a eso. ¿Hay algún dato sobre eso? Absolutamente ninguno. Y yo creo que simplemente estos pueblos, de hecho las cerámicas, los dibujos en las cerámicas y las cerámicas mismas muestran estos alargamientos de los cráneos. Son culturas. Ya. Son culturas que estaban, digamos, con esos sistemas. No es que haya venido y hayan visto un extraterrestre y por eso le pusieron ese tipo de cráneo. Pero el origen de eso está registrado, o sea, el por qué. ¿Hay algún registro que diga desde hoy en adelante todos nos vamos a poner el cráneo alargado porque es bonito? Es que, por ejemplo, en muchas culturas, digamos, no está claro el por qué. Porque nadie tal vez lo dejó escrito o nadie lo dejó registrado, digamos. Simplemente están. O sea, no hay un fenómeno que podría decir, oye, en esta sociedad todos tenían la cabeza redonda y de repente algo pasó que empezaron a hacerse estas cosas estéticas. Puede ser, pero no lo creo. No creo que sea una inspiración extraterrestre. Pero lo que realmente se afirma no es que sean, no es ni siquiera de que hayan tomado el modelo, sino que simplemente estos son extraterrestres, o sea, son cráneos extraterrestres. O sea, primero eso ya está comprobado que no. Porque se hace, ahí es mucho más fácil, porque tú haces un examen de la genética y se sabe inmediatamente que son cráneos humanos. Por eso, buscando la quinta pata al gato, ya que son cráneos humanos, no hay ningún registro que niegue o que confirme la existencia de que estos tipos hayan visto seres extraterrestres y lo hayan copiado. No hay ninguna evidencia de eso. No. O sea, simplemente a lo mejor a alguien se le ocurrió que se veía bonito y lo tomaron como moda, lo como pasa... ahora los chicos que se ponen, hacen lo mismo que los orejones, que se empiezan a agrandar la oreja hasta dejarse así un tremendo lóbulo. Claro. Bueno, ellos lo encontrarán bonito, pero es una moda. Es una moda que se está imponiendo de las orejas largas. Sí, claro. Es lo mismo de Isla de Pascua. Exactamente lo mismo, solamente que los otros estos se colocan algo de metal, los otros se colocaban vértebras de peces o otra cosa ahí que le agrandaban el hoyo o simplemente le hacían el hoyo y algo se colgaban. Y en el caso de estas culturas no se sabe específicamente por qué. No se sabe por qué, pero sí se sabe de que en muchas culturas, digamos, centroamericanas está este alargamiento del cráneo, incluso llegó hasta el norte de Chile. Ahora, si queremos hablar del enladrillado, tenemos que partir ahora porque nos quedan 5 minutos. Bueno, conversemos del enladrillado. Nos vamos a saltar las calaveras de cristal y otros temas re interesantes. Vamos a tener que... Se nos quedó afuera Stonehenge, se nos quedó varios... Bueno, pero de a poquito vamos a ir hablando de esos temas y retomando estos otros con más antecedentes. Si ustedes quieren, nos envían antecedentes y le damos otra vuelta a estos temas. Por ejemplo, el tema de las pirámides está como para hacer un programa exclusivo, que lo vamos a hacer cuando tengamos imágenes y video para acompañar los temas, sí, y discutirlo aún más en profundidad, y dentro de lo posible vamos a tener algún invitado que jure, que asegure que fueron los extraterrestres los que construyeron las pirámides, y que ojalá nos traiga un extraterrestre o una prueba para demostrarlo, pues sería ideal. Claro. Por mientras, a un caso chileno, el enladrillado, ¿qué pasó ahí? Bueno, el enladrillado es una construcción, se supone, entre comillas, porque eso es lo que ha hecho el señor Erich von Däniken en este libro, precisamente, en Regreso a las Estrellas, en la página 112, de hecho se toma como 3 o 4 páginas, en que él habla de que hay una cantidad grande de bloques que construyen estas pirámides de gran peso, que cada uno de estos bloques fue trabajado y que en realidad lo representaban muchos de ellos sillones para gigantes. Hay una especulación pero sumamente grande
con respecto al origen del enladrillado. ¿Dónde está el ladrillado? El enladrillado está en la séptima región, Ya. más o menos a unos 70 kilómetros desde Talca, digamos, a la cordillera. Ya. Eh, ¿Está señalizado? ¿Se puede ir? ¿Puede llegar Se puede ir cualquiera? uno, ¿Sí? bueno, yo he ido muchas veces, me he ido por la ruta que va hacia Vilche y de Vilche subo a la montaña y llego al ladrillado sin ningún problema. ¿Y es conocido el lugar? O sea, no sé, pues el fin de semana me pego Lo el que pique pasa para es allá. que es conocido en la zona y ahora es conocido porque incluso se hizo una especie de ruta ufológica donde Ah, ya. se incluye, digamos, el lago Colbún, que está ahí ¿cómo se llama? En la séptima región precisamente, y se toma también el enladrillado, digamos, dentro de esta ruta ufológica donde se lleva a la gente a observar ovnis y a mirar esta construcción que se supone que se habla sobre una cancha de aterrizaje para objetos voladores no identificados. Ya. ¿Y qué datos tenemos del ladrillado? ¿Qué hay ahí? Bueno, el enladrillado en esencia es es un depósito de un material volcánico que arrojó el volcán Descabezado Grande, que está precisamente al frente. Este material saltó líquido sobre esta zona y obviamente como cayó en una zona ahí de varios cerros, simplemente lo que sucedió es que tomó el nivel del cerro y se puso plano arriba. Ya. Hubieron fenómenos tanto que tienen que ver, digamos, con la tectónica, donde estos bloques se quebraron en diferentes direcciones, tanto vertical como horizontalmente, y simplemente lo que sucedió ahí es que este es material volcánico del cual está hecho y que yo hice una investigación de 3 años en la zona nunca encontramos ninguna evidencia de ninguna herramienta. De hecho, ningún bloque tiene ninguna evidencia de trabajo con alguna herramienta. O sea, todo eso es natural. Absolutamente O sea, natural. nadie le metió mano a los bloques. Nadie, de hecho no hay restos indígenas ahí mismo en el ladrillado, no hay evidencia de herramientas, no hay herramientas porque en un momento se dijo que era una construcción inca. No hay nada inca, nada de ninguna cerámica, ningún dibujo, absolutamente nada. Es una construcción absolutamente natural. Y de hecho el enladrillado no es, por ejemplo, Erich von Däniken habla de varios kilómetros. Esto tiene un largo más o menos de unos 350 metros por unos 120 metros en su parte más ancha. Ya. Y que termina en punta, como una especie de punta de flecha. Pero que esta construcción, entre comillas, tiene una continuación porque fue cortada simplemente por seguramente una corriente fluvial que corrió de agua y que la deformó y la hizo tira. Pero si uno puede observar con bastante detenimiento, el ladrillado era mucho más largo antes que ahora. Ya. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esta teoría de Ahora, que hay seres extraterrestres metidos en este tema? Erich von Däniken. Ya Erich que von dice. Däniken, él dice de que esta plataforma es tan lisa que debió haber sido usada como cancha de aterrizaje para ovnis. Incluso algunos lo sitúan como una continuación al sur de las líneas de Nazca y que las líneas de Nazca indicarían, digamos, hacia el sur, hacia la cancha de aterrizaje. O sea, es una majamada de interpretaciones que la verdad es que no... Las líneas de Nazca estarían apuntando hacia el ladrillado. Hay versiones, digamos, que hablan de que el ladrillado estaría al sur de todas estas líneas. De hecho, las líneas vendrían del norte, después vendrían las de Chile, indicando hacia el sur, hacia el ladrillado. Cosa que no tiene nada, absolutamente nada que ver. O sea, ni siquiera por azar están las líneas que son congruentes. Ni siquiera por azar. Ya. Entonces, absolutamente bueno, descartado que pueda ser una pista de aterrizaje para ovnis. Primero, de los 3 años que yo fui a la zona, nunca escuché una narración sobre ovni en el ladrillado. Eso es lo primero, porque yo conversé con mucha gente. Segundo, el ladrillado es una formación natural volcánica. Producto, digamos, del volcán Descabezado Grande, el Tizapu y el Cerro Azul, que están al frente.
que han tenido varias erupciones, digamos, en el pasado, y en algunas de esas erupciones se fue lanzado este material y formó el ladrillado. Y lo otro es que se habló de la presencia de que el ladrillado provocaba la alteración de la brújula. Ya. Pero no es el ladrillado el que provoca sino que desde generalmente los volcanes arrojan material, y dentro de esos materiales arrojan uno que se llama magnetita, que está encima de este, y en realidad es una sola piedra, que altera obviamente porque tiene componentes magnéticos, y uno pone la brújula y la brújula da vuelta a la aguja para cualquier lado. Pero tiene que ver con algo absolutamente natural y no tiene que ver con nada extraordinario, digamos. No es que O sea, el ladrillado tenga si alguien campo magnético. Si alguien va con una brújula, la brújula se vuelve loca estando ahí. En esa piedra, pero Ya. no en el ladrillado. Yo puedo estar en un sector del ladrillado, de hecho estuve en muchos sectores del ladrillado, y la brújula absolutamente normal. Pero hay una piedra, no en el centro, ni siquiera en el centro, sino que en el lado, a ver, por así decirlo, en el lado suroeste del ladrillado se encuentra una piedra sobre el ladrillado que tiene esa condición porque tiene magnetita, y la magnetita, digamos, la podemos encontrar aquí en la cordillera o en otros sectores, y que también va a provocar O sea, lo mismo. absolutamente normal. Absolutamente normal. O sea, definitivamente no tiene nada que ver con los extraterrestres ahí. Nada que ver con los extraterrestres, no tiene ninguna relación. Y de hecho, si alguien los invita a esta ruta ufológica y les dice, los vamos a llevar porque ahí hay presencia de ovni y aquí una zona especial, lo están engañando, porque en realidad no tiene nada de extraordinario. Y de hecho el ladrillado no es el único en esa zona. Le está echando a perder el turismo a la región, pues. Bueno, yo no quisiera echarle a perder el turismo a la región, pero tampoco creo que el turismo se base en las mentiras. Sí, obviamente. Claro, entonces yo creo que ahí ya partimos mal. No partimos mal nosotros, que yo estoy diciendo lo que yo investigué, sino que partió mal el que está inventando la historia. Sí, bueno, entonces, va a traer turistas de todas maneras. Claro. Pero no es malo si la gente que va para allá queda fascinada y después aprende que todo es un fenómeno natural. No está de más, ¿no? Absolutamente. No está de más. Lo que yo quiero poner énfasis es que, por ejemplo, estos libros que se escriben, el señor Eric Van Däniken será muy conocido. De hecho, ahora hizo una gira en Brasil como por 7 partes, dando conferencias por todos lados. Pero este señor inventa todas las cosas e interpreta a su parecer. Él ni siquiera es arqueólogo, porque uno pudiera decir, ¿sabe? Ya, ¿queremos tomar en serio esto? Ya, reunámonos una serie de arqueólogos y una serie de ufólogos, y hablemos del ladrillado, hablemos de otras zonas del mundo y discutamos. Y te aseguro que los arqueólogos, por su formación científica que tienen, ni siquiera se van a querer reunir con los ufólogos. Y no es por una cosa de que ellos quieran hacerle el quite al tema, sino que simplemente porque ellos saben, de hecho, digamos, que todas esas construcciones son absolutamente naturales, los petroglifos son naturales, de hecho son hechos en un contexto, digamos, estos grandes dibujos que están en el norte de Chile son caravanas de llamas, digamos, que los van siguiendo, son señales para los caravaneros que iban en esa ruta. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, de ningún tipo de intervención extraterrestre hasta ahora. Hasta ahora. Yo creo que en la parte bíblica nos vamos a encontrar con sorpresas bien agradables en ese sentido, pero tampoco podemos hablar de intervención extraterrestre. Pero hay cosas muy extraordinarias, yo creo que más que en estos temas de las construcciones. Vamos a ver, pues entonces ya nos estamos despidiendo. Dejar los invitados para el próximo martes, también para mañana para los escépticos. Vamos a estar con un tema ahí para destruir esto de los temas paranormales e investigarlos con acuciosidad científica. Y Juan, tuvimos un montón de gente que se metió, que comentó. No pudimos hacer todos los comentarios ni las felicitaciones, pero gracias por estar con nosotros. Sí, lo que yo lamento siempre es que se nos hace muy corto el tiempo. De hecho, que nos quedaron muchas cosas fuera en este tema de la paleoastronáutica,
Pero ya la próxima semana vamos a entrar en el tema bíblico, en el tema religioso, de interpretaciones, también de estos señores, pero vamos a ver qué dice también la parte científica al respecto. Ahora, yo no quisiera echar abajo, digamos, las hipótesis que tienen los ufólogos. Ellos tienen todo el derecho a pensar, digamos, como quieran. Pero, Sí, claro. pero la cosa es demostrarlo. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Ahora, en los temas bíblicos es mucho más delicado porque, como yo te digo, ahí simplemente hay son narraciones que se han ido transmitiendo y que están escritos en la Biblia. Ujú. Es un documento histórico. Correcto. ¿Ya? Acá no, acá son interpretaciones que nosotros sacamos de cosas que vemos, ¿no? O sea, en Son muy definitiva, grandes, por lo tanto nosotros no fuimos capaces de hacerlo. claro, lo que es absurdo. Entonces, la próxima semana sí nos vamos a meter en las patas de los caballos. Prepárense nomás y tírennos todo lo que quieran porque ese tema sí va a ser un poquito más complejo. Vamos a hablar Va a de ser Dios complejo. o Yo de creo que extraterrestres, no se nos sé. va a hacer muy largo también. Vamos a tratar de comprimirlo en un programa. No, yo creo que vamos a estar como 3 o 4. No lo sé si tanto, pero sí es interesante. Ahí hay varios pasajes y hay hasta ingenieros metidos en la reconstrucción Me parece. de ahí. Juan, todo el tiempo que quiera para despedirse. Bueno, un saludo a todas las personas que conozco, que me están mirando, que sé que le interesa mucho este tema. Hay algunos que dicen que no miran el programa, pero yo sé que también lo ven, así que un saludo para ellos también. Aunque lo nieguen. Aunque lo nieguen. Pero creo que es interesante tener una voz diferente en este tema. Y bueno, Avera Sáenz, que es el de Exopolítica Chile, yo conversé con él, lo voy a invitar a un programa, pero va a hablar de exopolítica, no precisamente de estos No, temas. me encantó, está súper bien Claro, preparado y eso así es bueno. que no, él me gusta mucho como es, por eso lo voy a invitar. Así que un saludo a todos y nos veremos el próximo martes. El próximo martes. Adiós amigos, pásenla bien y si ven un marciano nos avisan y lo traen para acá.